Hola a todos, vamos a hablar acerca del funcionamiento seguro de drones agrícolas. Bueno, vamos a empezar con las posibles lesiones que pueden ser provocadas por este tipo de drones. Bueno, hay que saber que los drones multirotor y otros drones vuelan mediante hélices que giran a gran velocidad y sin importar de qué material están hechas las hélices, estos son altamente destructivas a una velocidad demasiado alta. A continuación estamos viendo un video del poder que tiene un dron pequeño al destruir un huevo. En este caso también podemos ver cómo un dron un poco más grande está cortando un trozo de carne de cerdo. Y en cuanto a lesiones en personas, podemos ver el ejemplo de un dedo herido por un dron pequeño. Entonces debemos de tener en cuenta que este fue el efecto que tuvo el dron cortando una costilla de cerdo, y acá tenemos el ejemplo también de una naranja aplastada por las hélices de un dron. Bueno, en cuanto a las acciones que tenemos en cuenta y que debemos conocer de que son prohibidas, están primero saber que las hélices giratorias son altamente peligrosas y que no debemos acercarnos a ellas. Para evitar lesiones, no debemos operar el dron agrícola cuando haya personas en el campo y hay que mantener una distancia segura de por lo menos 6 metros en todo momento. En cuanto a los requisitos de gestión para drones agrícolas, digamos que para este caso debemos tener en cuenta la regulación que rige cada país. En este caso tenemos el ejemplo de China. En China, por ejemplo, el espacio óptimo y el que está permitido para el vuelo de un dron agrícola es de una altura de 30 metros. Y obviamente digamos que no se puede volar a 5 kilómetros cerca de la frontera del país y en la zona de protección de autorización de aeropuertos. Tampoco se puede volar a 1000 metros por encima de una zona militar restringida o sus alrededores, y de centrales eléctricas, subestaciones, estaciones de servicio, estaciones medianas, muelles, puertos, zonas de gran actividad y los alrededores de estos sitios mencionados, y a 500 metros por encima de vías férreas de alta velocidad a ambos lados de estas vías, a 200 metros por encima de vías férreas comunes y carreteras nacionales o a ambos lados de estas. Hay que tener siempre en cuenta que debemos priorizar la seguridad del vuelo, como por ejemplo mantenerse alejados de zonas sensibles como son los aeropuertos, políticos o zonas militares. Hay que alejarse también de lugares que tengan hartas personas a su alrededor, no volar sobre las personas, mantenerse alejado de los edificios altos y no exceder el límite de altura del dron. Todo esto en pro de evitar accidentes. En cuanto a las personas que operan el dron, hay que tener en cuenta que debido a la regulación del país en el que se encuentre, hay que contar con una licencia. Entonces sin una licencia de dron no se puede volar, o no sería legal que cualquier persona esté operando el aparato sin un previo conocimiento. En las especificaciones del funcionamiento seguro para drones agrícolas hay que tener en cuenta que debemos garantizar la seguridad de la persona que está operando el dron. Esto con la certificación que ya mencionamos, un equipo de protección personal que obviamente debe ser una vestimenta adecuada para protegerse de los pesticidas o del químico que se esté rociando, una gorra para el sol, una mascarilla, gafas de seguridad, unos guantes de goma y unas botas para protegerse. Para el uso de pesticidas hay que tener en cuenta la toxicidad que estos tienen y los riesgos que representan, tanto para las personas como para el medio ambiente. Hay que tener la distancia segura cuando el dron está operando, recordar que es de 6 metros
y que no debemos acercarnos cuando las hélices están en funcionamiento. Para garantizar la seguridad de las personas que están cerca de la operación del dron, hay que informarles que la distancia que se debe mantener es de 6 metros por seguridad, que estas personas pues se alejen en el momento que se está llevando a cabo la operación, y cuando digamos que necesitemos hacer demostraciones del vuelo o de la aspersión, pues no debemos, como operadores del dron, hacer movimientos que pongan en riesgo tanto pues a las personas alrededor como a nosotros mismos como operadores. Entonces pues lo ideal es hacer la demostración dentro de los parámetros permitidos, sin poner en riesgo pues a las personas que están observando el dron. También hay que tener en cuenta que pues obviamente la actividad de manejar un dron es desgastante, y sobre todo pues al mediodía, que generalmente pues el sol es bastante fuerte. Hay que tomar pues descansos para evitar pues el agotamiento extremo de las personas, de los operadores, y evitar la operación en la noche. Digamos que esto se hace pues para evitar accidentes tanto del cansancio de las personas como por los obstáculos que de pronto no se puedan llegar a visualizar. En caso, tenemos un ejemplo de un caso de lesiones por una operación insegura o irresponsable por parte de un operador. En este caso, digamos que en septiembre del 2018, un señor despegó y aterrizó un dron agrícola en una carretera. En ese momento iba pasando una señora y el dron pues se estrelló y digamos que accidentó a la señora. Entonces pues obviamente esto le acarreó acciones legales al operador por volar el dron en un sitio no permitido. Para evitar impactos con cables eléctricos, hay que inspeccionar el entorno antes de cada operación y prestar atención a los cables y a los postes de luz que estén en la zona. También hay que tener en cuenta que si se va a trabajar de noche, hay que hacer la planificación de los obstáculos presentes para evitar que el dron tenga un accidente. Y en caso pues de que el dron golpee una línea de alto voltaje, no hay que manipularlo nosotros mismos, porque pues podemos poner en riesgo nuestra vida o la vida del operador. Hay que ponernos en contacto con el personal profesional pues de la compañía que presta el servicio de energía de esa zona para que puedan rescatar el dron. A continuación vamos a ver un video de lo que puede pasar cuando manipulamos el dron directamente cuando está en contacto con una línea de tensión. Como vemos, es bastante peligroso. Y por último, para tener en cuenta algunos consejos importantes, durante la demostración del producto, digamos que para el despegue y el aterrizaje, los espectadores que van a ver deben de tener una distancia por seguridad de al menos 10 metros del dron, y pues se requiere que alguien esté apoyando para que las personas no se acerquen mientras se está haciendo el vuelo. Para la enseñanza se debe elegir un área abierta, que no hayan personas o gran cantidad de personas espectadores, y está prohibido hacer la enseñanza en la calle y en plazas llenas de gente. Digamos que las personas deben mantener una distancia segura de al menos 6 metros del dron agrícola. Y cuando haya niños o ancianos en la demostración o en el momento de la enseñanza, hay que mantener una distancia de al menos 10 metros y siempre estar pues atentos de las personas para evitar accidentes. Recuerden que no está prohibido usar drones agrícolas con fines de entretenimiento, digamos transportar personas, colocar petardos, tirar trineos y tampoco sobrevolar en zonas concurridas. Donde no hay señal de GNSS en interiores, lo que hace el vuelo del dron es que este sea inestable, y cuando se usa el modo altitud no está permitido hacerlo en demostraciones o digamos que enseñar o hacer lecciones a los clientes en un interior, porque pues puede causar accidentes.
cuando se descubra que los usuarios de los drones de usos agrícolas están utilizándolos o están llevando a cabo comportamientos peligrosos, se debe detener para, pues, obviamente evitar accidentes. Y esto sería todo. Muchas gracias.